En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Inspira, Señor, nuestras acciones y ayúdanos a realizarlas para que en ti comience y en ti termine todo aquello que hacemos por Cristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, estamos de vuelta a nuestro curso sobre la devoción a San Miguel Arcángel y la batalla espiritual. Bueno, estábamos hablando en nuestra clase pasada respecto al origen de la oración a San Miguel. Así que el Papa León, conforme al testimonio del cardenal Nasali, quien conocía personalmente al secretario de Papa León XIII, el Papa León un día tuvo una visión y vio espíritus malignos sobre la ciudad de Roma. Así que él fue y mandó a hacer esta oración a San Miguel Arcángel que conocemos. Bueno, pero para que entendamos verdaderamente qué significaban estos espíritus malignos y dentro de aquello que eran esas oraciones que el Papa pidió que se hicieran al final de la misa, tenemos que mirar un contexto más amplio. O sea, ¿qué es lo que eran esos poderes espirituales, esos espíritus malignos? Muy bien, San Pablo habla de los espíritus malignos desparramados por los aires, etc. Pero cuando las fuerzas del infierno atacan a la iglesia, atacan con algún método, un medio. Y aquí estamos hablando de seres humanos. ¿Qué es lo que estaba realmente aconteciendo en Roma en aquella época? Mira, es importante recordar lo siguiente. Durante más de 1000 años, el Papa, él era Papa, sí, obispo de Roma, pero también era rey, o sea, era soberano de un país. Era llamado los Estados Pontificios, que era toda la parte central de Italia. ¿Por qué es que había eso? Por lo siguiente, el Papa tenía a través de esta libertad de no estar dependiendo de ningún rey la posibilidad de gobernar la iglesia sin influencias políticas, sin quedar preocupado con asuntos políticos, etcétera, etcétera. Había sí una alianza con el llamado Sacro Imperio Romano Germánico, que era el protector de la Santa Sede. Pero al mismo tiempo, durante muchos siglos, el Papa mostró su autonomía también frente al emperador. ¿Cuántas veces el Papa excomulgó al emperador, obligándolo a ceder frente a los enseñamientos? Así que había una independencia de la Iglesia. A partir de 1870, final del pontificado del bienaventurado Pío IX, desaparecen los estados pontificios definitivamente del mapa. O sea, los reyes de Italia, que eran en verdad una casa real ahí del norte de Italia, se proclamaron rey de Italia y pronto unificaron Italia y ahora Italia era un reino, el reino de Italia, y el Papa quedó prisionero del Vaticano. ¿Qué es lo que era el Vaticano en aquella época? O sea, nadie hablaba, el Papa vive en el Vaticano, como decimos hoy. El Vaticano informa, no, era Roma. Roma era la ciudad del Papa. ¿Y dónde es que el Papa vivía? El Papa vivía en el Palacio de Quirinal. Quirinal era una de las colinas, de las 7 colinas de Roma. Allá en el Palacio de Quirinal vivía el Papa y ocurrieron varios conclaves, solo que ahora Quirinal era el lugar donde el rey de Italia colocó su trono. Mira, así que este
asunto del Papa perder el poder temporal y quedar prisionero en el Vaticano quede ahí para acá. Ustedes pensarán, imagina que el Papa. Es que nosotros tomamos el veneno de nuestros enemigos, o sea, aceptamos lo que toda la gente contra la Iglesia dice. Imagínate que el Papa necesita ser rey. Papa no es rey, Papa es obispo. Sí, pero el Papa no es solamente obispo, el Papa es el vicario de Jesucristo y si tuviera autonomía de gobiernos es mejor, aún más cuando los gobiernos actuales no tienen nada de católico, de cristiano, acabó. ¿Y cuáles fueron esos gobiernos que fueron instalados? Mira, los reyes de Italia, ellos eran todos masones y la masonería complotó contra el Papa. Por eso es que tú ves claramente documentos de Pío IX, que fue el que primero mandó hacer las oraciones después de la misa, y de León XIII claramente condenando a la masonería y hablando con claridad del complot, de la conspiración de estas personas contra la Iglesia, contra el Papa. Por ejemplo, una de las cosas que hicieron, imagina, durante 1000 años el Papa es quien gobierna Roma. Ahí los reyes de Italia toman posesión. ¿Y qué es lo que la masonería hace? Mandó erigir en el campo de Fiorio, una plaza que hay en Roma, una estatua para Giordano Bruno. ¿Quién era Giordano Bruno? Giordano Bruno era un fraile dominicano hereje, bien, que creía en fuerzas diferentes, era medio panteísta, creía que el infierno no era para siempre, de una mentalidad completamente equivocada que fue condenada por el Papa. Pues bien, Giordano Bruno fue quemado en la hoguera en el campo de Fiorio, en Roma, como hereje. En aquel lugar donde fue quemado, mandaron erigir una estatua en homenaje a Giordano Bruno hereje, y el propio Papa dice que fue la masonería quien mandó, y de hecho lo fue. De hecho, así fue. Así que ese era el clima que había. Así que era todo el clima de la Revolución Francesa, relativista, materialista, naturalista, anticatólica, que estaba entrando en Roma de forma organizada y política. El Papa entonces vio en eso aquello que cualquier persona de fe observa, un ataque espiritual, o sea, las fuerzas malignas organizadas políticamente para tomar la Iglesia. Y él entonces puso los remedios espirituales, que es rezar después de la misa, pidió al mundo católico entero rezar después de la misa la oración a San Miguel Arcángel, pero pidió también que se hiciera un exorcismo. Y me gustaría comentar ese exorcismo ahora. Exorcismus in Sataram et Angelus Apostaticus. Ese exorcismo fue colocado en el ritual romano. Ritual romano era un libro que se colocaba en las manos de los padres. Aquí está el ritual de bendiciones, aquí también está el de bautismo, ritual de bendición de agua bendita, matrimonio, etcétera y tal, y el ritual de exorcismo normal. Exorcismo normal es el que se hace con alguien que está poseído. Pero León XIII mandó hacer un exorcismo para ser pronunciado por los obispos y por los padres que recibieran el mandato para que ese exorcismo fuera pronunciado sin ningún poseído enfrente.
Eso ya lo hablé en la clase pasada. Ahora lo que es interesante es que notemos lo siguiente, el contenido de ese exorcismo. El contenido del exorcismo es así, empieza. Empezaba inicialmente con salmos, pero luego después pasaba a una oración a San Miguel Arcángel. Ac Sanctum Michaelem Archangelum Precatio. Y esa oración, si tú vas a ver aquí, en este ritual de 1952, está podada. 2/3 de la oración desaparecieron, pero tienes la oración entera ahí en tu PDF que nuestro equipo dejó a disposición, ese exorcismo de 1890 en que León XIII mandó hacer ese exorcismo, pero 12 años después él mismo, León XIII, mandó podar 2/3 de la oración para que quedara más chiquitita. ¿Por qué? Porque 12 años después el primer rey de Italia, Víctor Manuel, murió. Y vino el hijo de él, Humberto. Y el hijo Humberto ya se podía conversar con él. Solo que queda medio raro que tú quieras hacer un tratado con el rey de Italia diciendo, con el mundo entero diciendo que el rey Humberto es un hombre que tiene hombres depravados y de mentes corruptas de corazón, etcétera, etcétera, que colocaron su trono de abominaciones ahí, donde está constituida la sede del Beatísimo Pedro. O sea, esa parte que vamos a leer ahora del exorcismo que habla de que hombres inicuos tomaron el trono de Pedro. Mucha gente interpreta eso así. El Papa León XIII está diciendo que ahora es una profecía que en el futuro habrá un papa que es Satanás en persona que se sentará en el trono de Pedro. No, no es eso. ¿Por qué? Porque la oración está en el pasado, está describiendo un acontecimiento histórico del pasado, que en la época en que León XIII, cuando escribió eso en 1890, ya había sucedido, hacía 20 años. Y aquí el combate espiritual de la Iglesia. Algunas personas quedan un poco desilusionadas. ¡Qué cosa! Yo pensaba que era una profecía de que Satanás, calma. Ya veremos en las próximas clases cuáles son las lecciones espirituales que podemos sacar para los días de hoy. Pero primero necesitamos ser muy honestos en la descripción histórica de lo que pasó. Vamos a ver la parte del exorcismo que León XIII él mismo en 1902 mandó sacar. ¿Bien? Está ahí en tu PDF en la página 6. La parte que él mandó sacar está en negrita, que es lo que nos interesa ahora que vamos a leer. Oración a San Miguel, Combate hoy con el ejército de los ángeles buenos, el combate del Señor, así como otrora luchaste contra Lucifer, jefe del orgullo, y contra los ángeles apóstatas. Aquí, León XIII está simplemente describiendo lo que pasó en el Apocalipsis. Está descrito en el Apocalipsis la lucha de San Miguel con sus ángeles y Satanás Lucifer con sus ángeles también. Así que aquí está Apocalipsis capítulo 12. Ellos no prevalecieron, ni fue más encontrado su lugar en el cielo, pero fue expulsado aquel gran dragón, la antigua serpiente, que se llama Diablo y Satanás, que sedujo a todo el orbe y fue lanzado a la tierra y sus ángeles juntamente con él. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Eis que el enemigo antiguo homicida se irguió con vehemencia. Ahí es que viene la parte que no está descrita en el Apocalipsis, pero que León XIII describe. Un poco sería aquel camino histórico, más o menos como vimos
con Ana Catalina Emmerich, preveía que habría una retomada de Lucifer. Transfigurado en ángel de luz, con toda la caterva de espíritus malos, circundó e invadió toda la tierra para que en ella destruyera el nombre de Dios y su Cristo y robara las almas destinadas a la corona de gloria eterna y las postrara y perdiera en la muerte eterna. Ahí viene. Está descrito en Apocalipsis esa historia de que el dragón vomita en un río de agua y que la tierra viene en socorro de la mujer. La tierra se abre y el río se hunde. El dragón maldito transvasó, como río inmundísimo, el veneno de su iniquidad en hombres depravados. Ahí es que viene, es una interpretación de León XIII. Él interpreta que el río inmundo del dragón son hombres, seres humanos. Depravados de mente y corruptos de corazón, les inculcó el espíritu de mentira, impiedad y blasfemia, y su hálito mortífero de lujuria, de todos los vicios e iniquidades. Las huestes astuciosísimas llenaron de amargura a la iglesia, la esposa inmaculada del Cordero, y la embriagaron con absinta, y se pusieron en obra para realizar todos sus impíos designios. Así que el Papa está viendo la organización de hombres, seres humanos, Satanás actuando a través de organizaciones humanas para destruir la Iglesia. Y aquí claramente está hablando de esa organización masónica política que la Iglesia enfrentaba en aquella época y que hoy enfrenta también mucho más astuta y más organizada, ¿no? Instrumento principal de esa cosa aquí, hoy en día ya no es más la masonería, es otra realidad que podemos ver en las clases futuras. Y ahí él describe el hecho histórico del rey Manuel, Víctor Manuel, estar sentado en la cátedra de Pedro. Dice así: ahí donde está constituida la sede del Beatísimo Pedro y cátedra de la verdad para iluminar a los pueblos, ahí colocaron el trono de la abominación y su impiedad, para que, herido el pastor, se dispersaran las ovejas. Así que la descripción clara de aquello que él ve como un evento histórico, que es una acción de Satanás. Ven, general invicto, y da la victoria al pueblo de Dios contra las perversidades espirituales que irrumpen. ¿Bien? Muy bien. Esa parte entonces León XIII mandó cortar. ¿Por qué mandó cortarla? Porque estaba en una negociación con Humberto I. Ahora miren, en esa negociación él no será, no va a tener éxito, pero va a morir León XIII y vendrá Pío X. Y Pío X va a empezar a observar otra cosa. Es interesante, yo veo casi un Dios que atiende la oración de León XIII. El cardenal Nasali dice que León XIII andaba con un librito en el bolsillo haciendo exorcismos. Todos los días iba repitiendo el exorcismo. Colocó indulgencia de 300 días para los padres que hicieran el exorcismo. Y esta oración a San Miguel Arcángel aquí, que no es un exorcismo en sí, sino una oración a San Miguel Arcángel, fue publicada en una racolta, una colección de oraciones piadosas para Italia entera. Fue publicado en inglés en varios países porque esa oración de esa forma aquí tremenda fue publicada en el mundo entero para que los laicos también la rezaran. Porque es una oración, no es un exorcismo. Después veremos. Vamos a estudiar un poco cuál es la diferencia entre la oración que tú, laico, puedes hacer o que tu padre, que no eres exorcista, puedes hacer, y qué es lo que es un exorcismo propiamente dicho en cuanto a sacramental. Pero eso, más adelante, vamos a enseñar todo eso. Pero es importantísimo que tú entiendas eso, que existe un contexto histórico. El Papa reza. Pasa años rezando exorcismos en los jardines del Vaticano. Ahí después León XIII muere
Casi que Dios, escuchando las oraciones de León XIII, viene San Pío X. León XIII es interesante. León XIII no es santo, no tiene causas de beatificación, pero él está ensanguchado entre dos santos, Bienaventurado Pío IX y San Pío X. Y él hace esos exorcismos y viene San Pío X. ¿Qué es lo que hace él? San Pío X empieza a observar que esta miseria, eso que él está diciendo aquí, de hombres depravados de mente, corruptos de corazón, les inculcó el espíritu de mentira, impiedad y blasfemia, y su hálito mortífero de lujuria y de todos los vicios e iniquidades. Esos hombres de allí, el mayor peligro no estaba fuera de la iglesia, estaba dentro. Históricamente para León XIII eran los masones de afuera. Casi que escuchando la oración de la iglesia entera, rezando ese exorcismo todo el tiempo, viene San Pío X y condena el modernismo, que es la herejía madre, el resumen de todas las herejías juntas, en que dentro de la iglesia, teólogos estaban infiltrando dentro de la iglesia ese espíritu, que es exactamente el espíritu que era condenado por Pío IX. ¿Recuerdas que leí en una de nuestras clases en la encíclica Qui Pluribus de Pío IX, 1846? Él condenó que no había distinción entre vicio y virtud, verdad y error, honestidad y torpeza. Cualquier religión es buena para alcanzar la salvación. E intentaban hacer un acuerdo entre Cristo y Belial. Esas mismas cosas aquí. Y después una vil conspiración contra el sagrado celibato de los clérigos, fomentada, qué tristeza, aún por algunos hombres de la iglesia, miserablemente olvidando su dignidad y cediendo a las tentaciones de volupia. También la institución perversa de la enseñanza de disciplinas filosóficas con las cuales el joven cauto es corrompido, desparramando la osadía del dragón en el cáliz de Babilonia. Ese es Bienaventurado Pío IX, describiendo exactamente aquello que después sería el combate que era observado, sí, por León X, pero León XIII quedó más enfocado en el enemigo externo, no tanto con el enemigo interno. Pío X retoma el enemigo interno, viendo el modernismo, haciendo a los padres prestar juramento antimodernista. ¿Bien? Para intentar limpiar la curia romana. Es como si los males que León XIII veía, los espíritus inmundos que León XIII veía sobre la ciudad de Roma, en cuanto a organización política masónica, ahora Pío X está viendo dentro de la propia iglesia. Y ahí San Pío X manda agregar en las oraciones, al final de la misa, una pequeña invocación al Sagrado Corazón de Jesús, al final 3 veces. Sacratísimo Corazón de Jesús, ten piedad de nosotros. Sacratísimo Corazón de Jesús. Ese fue un agregado de San Pío X. Ve cómo los papas vieron que era una batalla espiritual. Era necesario vivir una batalla espiritual. Y todavía es necesario. Como dije, el conflicto empezó con Pío IX, vino León XIII, después Pío X, después Benedicto XV. Solo finalmente con Pío XI es que fue hecha la conciliación entre Italia y la Santa Sede. Tanto que hoy la avenida ahí del centro del Vaticano, que da de frente a San Pedro, esa avenida no existía.
Para que tú llegaras al Vaticano no había ninguna gran avenida, tenías que ir por los burgos romanos, en los callejones y de repente aparecía la plaza de San Pedro. Y en la conciliación entre la Santa Sede e Italia, el gobierno italiano, que en la época el primer ministro era Mussolini, mandó pasar el tractor y abrir aquella gran avenida para celebrar la conciliación entre la Santa Sede y el gobierno de Italia. Conciliación esta que, digámoslo así, podríamos decir, resolvió problemas creando problemas. ¿Por qué? Porque hoy, si vas a ver nuestro curso de iglesia y el mundo moderno, hoy el buque insignia de la cultura de la muerte, aquello que está atrás, la causa eficiente, la mano invisible que todo destruye, es el sistema financiero y económico. Con la conciliación entre Italia y el Vaticano, Italia, para indemnizar al Vaticano de aquello que fueron las pérdidas de los estados pontificios, le dio al Vaticano millones de liras, la moneda italiana de la época que es el euro hoy. Y con eso el Vaticano hizo ¿qué? Abrió el Instituto para las Obras de Religión, que es un banco. A lo largo del tiempo, infelizmente, no tenemos conocimiento de esto con toda la profundidad necesaria, pero me parece que las personas involucradas en el crimen organizado descubrieron que podían transformar el Vaticano en un paraíso fiscal. ¿Y ahí qué pasa? Evidente. Los papas empezaron a notar que eso estaba ocurriendo, empezaron a cortar, y de ahí viene una serie de trastornos que no tenemos los detalles, probablemente lo descubriremos en el cielo, entonces las personas que vivan en 100, 200 años van a saber los detalles de aquello que son las presiones del mundo financiero encima del Vaticano. Por ejemplo, antes de la renuncia del Papa Benedicto XVI, el Banco del Vaticano, o sea, el IOR, fue sacado del sistema financiero y el Vaticano no podía efectuar pagos ni transferir dinero, nada. Cuando Benedicto XVI renunció, volvió. ¿Coincidencia? No lo sabemos, no tenemos condiciones para saberlo. Solo la gente que está por dentro que consigue saber esas cosas. Pero miren cómo el poder del demonio que quiere llevar a la iglesia por otros caminos va cambiando. Era antes un poder político externo, después fue una corrupción teológica dentro, después va colocando trampas a la iglesia, el sistema financiero y así por delante. ¿Qué es lo que vemos hoy? Vemos hoy que infelizmente la iglesia vive una de sus grandes crisis. Y es una crisis que no es crisis financiera, no es crisis de nada de eso, es una crisis espiritual. ¿Y cómo combatir esa crisis espiritual sin emplear los medios espirituales? Por eso, la oración a San Miguel Arcángel, la vida espiritual, ese combate espiritual que necesitamos vivir es muy importante, es la razón de este curso. Esta clase fue más histórica, una clase también que yo sé que abrí muchas puertas y dejé muchas reticencias, pero es que, padre, pero podría hablar más de esas cosas. Sí, pero la pregunta es, ¿yo sé de esas cosas? Sabemos lo que acusan, lo que dicen, lo que hablan, pero no podemos cerrar cuestiones cuando no tenemos informaciones y fuentes primarias.
lo llevemos, son esos movimientos históricos y sin culpar a las personas y sin decir nada, lo llevemos es una batalla de hecho. Pero esa batalla, vamos a ver enseguida, está ahí desde el inicio, desde nuestros primeros padres. Necesitamos aprender a lucharla. Que Dios te bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.